A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como ingeniera preventa y arquitecta de soluciones de ciberseguridad y redes en importantes compañías del país, aportando su experiencia en protección de infraestructuras tecnológicas y en la gestión de riesgos cibernéticos. Además de su destacada carrera profesional, Tania es una apasionada por el deporte y actualmente forma parte de un equipo de baloncesto en la categoría de mamás, demostrando que la disciplina y el trabajo en equipo son valores que trascienden en cualquier ámbito. Tania, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir hoy tus conocimientos con la comunidad de APROCOF. También le damos la bienvenida a don John Suárez, él es gerente de ASA Seguros, también nos acompaña hoy. Entonces, bienvenidos y gracias por compartir este espacio y su tiempo y su conocimiento con nosotros. Ya el espacio es de ustedes. Bueno, un saludo para todos los asistentes, agradeciendo por parte de ASA la acogida que han tenido nuestras propuestas de capacitaciones y difusión de conocimiento de beneficio empresarial. Eh, mm, para el tema de hoy, realmente no hay mejor presentación de la que acaba de hacer eh, Luisa Fernanda. Y nosotros lo que haremos en este momento es darle pues el paso a Tania, que va a aportar una gran información. Hemos pensado abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas al final, y de todas maneras queda nuestro contacto para, por medios cibernéticos, en medios digitales, responder inquietudes o preguntas que no alcancen a ser respondidas hoy. Y si el tema todavía, como es un tema tan extenso y de tanta importancia, si se requiere, hemos pensado en una segunda eh, presentación en el momento en que los directivos de APROCOF así lo consideren. Entonces, adelante, Tania, el escenario es tuyo. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. Agradecerles primero que todo a los asistentes por la invitación a hablar y a charlar en torno a este tema que cada vez cobra más y más relevancia, ¿no? Creo que para nadie es un secreto, todos estamos en el día a día escuchando noticias acerca de los ciberataques, acerca de cómo los delincuentes están aprovechando de la información de nuestras organizaciones pequeñas, medianas, incluso podemos identificar casi que a diario los ataques que grandes empresas son víctimas muy frecuentemente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que abramos espacios, que charlemos, que hablemos con nuestros gerentes de tecnología, pero también con nuestros colaboradores en torno a de qué manera podemos llegar a protegernos digamos, de estos actos delictivos por parte de los atacantes a nivel de ciberseguridad, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos decidido titular la charla como Ciberseguridad en Construcción, protegiendo, uno, la operación, cómo podemos estar, digamos, posicionados o la postura que debemos tener en torno a mantener la operación. La información, por supuesto, que es nuestro activo, uno de nuestros activos más importantes, y el flujo de caja. Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar, a charlar en torno a, primero, el blanco perfecto. No se imaginan cómo las empresas y el sector de la construcción está siendo atacado, ya lo vamos a hablar un poquito. Los riesgos cibernéticos asociados, los impactos que vienen tras un ataque cibernético, un impacto financiero, impactos operacionales, ¿no? Pero también cómo la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías o estas tecnologías revolucionarias que todos ya hemos empezado a conocer, están actuando desde el ataque, pero también desde la defensa, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos de forma integral, entendiendo que no solo es la organización, porque aparte la organización está compuesta por personas, y cómo llegamos a tener una protección importante? Y finalmente vamos a hablar un poquito acerca de la resiliencia digital, cómo nos preparamos en caso de tener un ataque cibernético para volver a recuperar la operación de nuestras compañías, ¿no?
Bien, en ese sentido, pues avanzamos y quiero decirles, estimados ingenieros, que la construcción, de acuerdo con algunas encuestas y estudios desarrollados por empresas como IBM, por ejemplo, han encontrado que la construcción incluso es el sector número uno en cuanto a ataques cibernéticos. Entonces, fíjense que uno podría pensar, bueno, este sector donde básicamente trabajamos con materias primas físicas muy análogas, pues muy tangibles, fíjense cómo está siendo vulnerado y está siendo atacado por los ciberdelincuentes. Y está seguido por manufactura. Y fíjense que finanzas, que uno diría, no, pues a los bancos, los ciberatacantes les interesan mucho los bancos. Uno pensaría que la banca o finanzas es el primer lugar, pero fíjense que no. La construcción está siendo atacada fuertemente en este sentido, ¿no? Pero ¿por qué? Uno se pregunta, pero bueno, pero ¿por qué nosotros desde nuestro gremio, desde nuestro sector, hemos sido tan desafortunados, pues, para que los atacantes pues tengan ese foco en nosotros? Pero fíjense que tiene mucho que ver con la esencia del sector. Nosotros, la construcción en sí tiene un componente que a los atacantes le encanta y es básicamente que tienen un ecosistema de proveedores. Por supuesto, los atacantes quieren llegar a los grandes y la mejor forma y la forma que ven más práctica es a través de los proveedores, de ese ecosistema de partners que tienen las constructoras. Entonces ahí ustedes como compañía de ingenieros, de ingenieros, pero también, digamos, de todos los proveedores que hacen parte de ese ecosistema, pues deben tener una estrategia clara en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Y otro componente que llama mucho la atención es el flujo de caja. Cuando un atacante analiza los sectores y ellos mismos, digamos, en la dark web hay organizaciones delictivas. Aquí no crean que estamos hablando de los adolescentes en una habitación o en un garaje. Aquí estamos hablando de organizaciones delictivas que el nombre técnico son APTs, que básicamente lo que hacen es organizarse y tener una estrategia clara. Entonces ellos dicen, bueno, la construcción, el sector de construcción tiene estas características. Uno, tiene un ecosistema de partners, ¿no? Vamos a atacar a los partners, por ahí vamos a entrar. Y dos, tienen un flujo de caja que, que es digamos, que es consecuente, que es rápido, que todo el tiempo entienden los atacantes que el sector trabaja con anticipos. Entonces, en la medida que nosotros tenemos anticipos, le pagamos a los proveedores, pagamos materias primas, y ese flujo de caja tan dinámico, pues llama la atención en gran medida. Entonces, fíjense cómo poco a poco, digamos que cómo los atacantes han construido y han diseñado estrategias enfocadas en el sector construcción. Pero uno ahí se pone a pensar, bueno, pero ¿qué me puede pasar? Yo soy una compañía, no sé, de fabricación de tubería o de diseños de tubería para edificios. Entonces, qué es lo que me puede pasar? ¿Cuáles son esos riesgos a los cuales yo puedo estar involucrado, digamos, expuesto, ¿no? Entonces uno comienza a pensar, ustedes como compañía, les hago esta pregunta, no para que me la respondan, sino, digamos, para que lo pensemos en conjunto, y es, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, el próximo martes, luego de un puente feriado, y después de descansar, de ir con la familia, ir de paseo a Melgar, o sea, estamos relajados, llegamos con toda la buena actitud el martes y encontramos los computadores de nuestra compañía en negro? Un negro profundo, digamos, negro completamente en los computadores. Y además, en la carpeta de planos o en la carpeta o el aplicativo ERP o los cronogramas de los proyectos tienen un candadito, ¿no? Un candadito. Y en ese momento, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, ¿tienen a quién llamar? Sería la primera pregunta. Muchas veces yo le pregunto esto a las compañías y me dicen, no, pues no, ahí me tocará pues rezar el rosario porque no tengo absolutamente a nadie a quien llamar. Otras empresas me responden, no, pues yo llamo a mi operador de tecnología, a mi proveedor de tecnología. Pero fíjense que uno cuando contrata, por ejemplo, el canal de internet, uno contrata a Claro, a ETV, a Movistar. Cuando uno le llama, o sea, en el contrato no está que nos respondan ante un ataque cibernético, ¿no? Entonces es importante tener a disposición partners o aliados estratégicos que te respondan, ¿no? Que uno como gerente general
digamos, que viva la experiencia, porque recuerden que hay dos tipos de empresas. Una, las que han sido hackeadas, y dos, las que no saben que han sido hackeadas. O sea, que de que nos van a hackear o nos van digamos, a materializar un incidente, de que pasa, pasa. Entonces, aquí es importante entender que si esto pasa, pues yo esté preparado. Primero, como les decía, con un partner o con un aliado o con un alguien que nos permita que básicamente lo que haga sea gestionar ese incidente. ¿Qué hace este tipo de aliados? Pues básicamente, primero se gestionan el incidente y negocian con el atacante, porque lo siguiente que va a pasar es que va a salir un letrero grande que diga, transfiérannos 2 bitcoins. Entonces, no sé si las compañías donde ustedes están tienen disponible una cantidad de 2 bitcoins. El bitcoin está alrededor de 250, 260 millones de pesos. Entonces, no sé si de pronto tengan ahí disponible 500 millones de pesos para ir a pagar una extorsión. Entonces, fíjense lo importante que es tener a alguien que sepa, porque además un negociador experto lo que hace es, primero, entender que se robó, que es lo que llamamos análisis forense. Esto, si, digamos que si no están preparados, pues igual tendrían que pagar gastos de análisis forense. Son empresas especializadas para desarrollar un análisis forense y entender qué fue lo que pasó. Porque no es lo mismo que me secuestren la carpeta de, no sé, de la fiesta de fin de año o la carpeta de los planos, donde yo tengo los planos o de los cronogramas, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante entender que nos robaron y saber negociar. Uno en ese momento del ransomware, cuando es el nombre técnico del secuestro digital, es de los momentos más estresantes que puede vivir un gerente, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, tras de que no puedo trabajar porque tengo un parálisis de la operación, la operación no está trabajando porque tengo secuestrada la información. Además, tengo que lidiar con la negociación de un delincuente. Uno diría, bueno, pero para solucionarlo pago rápidamente. No, un momentico, vamos a entender cómo es la situación y vamos a negociar. En ese mundo de la dark web, les digo, estimados ingenieros, que en el mundo de la dark web, los expertos en ciberseguridad entienden que existen ladrones o delincuentes honestos y no tan honestos. Pues suena como ilógico, ¿no? Un delincuente honesto, pero fíjense que es importante saber con quién estamos negociando. Si es una organización delictiva que tiene fama en la dark web o está bien posicionada en la dark web o en el mundo oscuro de la ciberdelincuencia, como una organización que devuelve la información luego que le pagamos, porque nadie nos garantiza que nosotros vayamos a pagarle y que efectivamente me devuelvan la información. Entonces, fíjense que tener un experto negociador que haga este tipo de ejercicios, de entender quién es el que me está atacando, si realmente me va a devolver la información o no, es clave, ¿no? Ahora, puede que sea una persona o un atacante que de puro de buenas haya logrado capturar la información o secuestrar, pero no tenga ni idea cómo descifrarla, que es el concepto técnico. Ellos la cifran y él no tiene, o esa persona o esa organización no tiene manera de descifrarla. Entonces, un experto hace eso, entiende qué tan posible es que tenga la llave o la forma de desencriptar la información. Entonces, fíjense que ante un ataque cibernético de este tipo, que es el secuestro de información, debemos pensar en tener este tipo de apoyos, ¿no? De socios estratégicos. Ahora bien, lo siguiente que va a pasar es que no van a poder trabajar. En definitiva, tenemos lo que llamamos la interrupción del negocio. No vamos a poder trabajar durante determinada cantidad de días, porque no son horas, son días en los que no vamos a poder trabajar. Pensemos un poquito entonces, ¿cuánto pierde nuestra compañía, cuánto pierde la empresa por no trabajar? ¿Cuál es ese costo asociado o esa no ganancia que tendríamos por ese tiempo en el que dura un ataque cibernético? Aquí estamos hablando de 3 días, una semana, incluso hasta 20 días de parálisis de la operación o de interrupción de negocio. Entonces, fíjense cómo vamos entendiendo el riesgo, pero también el impacto de este tipo de ataques, ¿no? Y pensemos un poco en que, por ejemplo, cuando pasa el ransomware o el secuestro de la información, sucede lo que llamamos la doble extorsión.
Primero nos extorsionan para liberarnos el aplicativo, ¿no? El aplicativo, el BIM o el aplicativo desde donde desarrollamos nuestros proyectos. Y luego nos piden otra extorsión para devolvernos la información. Entonces ustedes pensarán, bueno, pero ¿será que esos atacantes me devuelven la información completa? ¿Me devuelven la información intacta? ¿Será que durante el tiempo en el que ellos estuvieron en mi sistema, el promedio o la estadística que manejamos en ciberseguridad es alrededor de 120 días? Entonces, fíjense que en 120 días, ¿qué podrá hacer el atacante con nuestra información? Pues de todo, realmente de todo. Desde digamos, alterarla para que podamos pagarle, o sea, se la mando, pero se la mando alterada, o la vendo en la dark web. Y cuando la venden en la dark web, hay información, por supuesto, que es más relevante, como todo negocio, ¿no? Allá abajo ustedes van y ven feriando la información de empresas, de todo tipo de empresas. Entonces dicen, bueno, acá tenemos datos personales, vale tanto. Acá tenemos planos y contratos de presupuesto, vale tanto. Acá tenemos la información de la empresa tal. ¿Quién la compra? ¿Quién está interesado? Claro, la competencia seguramente va a estar interesada en su información, ¿no? Pero datos personales es lo que más vemos en la dark web y lo que más vendemos y lo que más se venden y lo que más digamos, se negocia allá. Entonces, fíjense cómo un cliente puede estar viéndose afectado entendiendo que su información está siendo negociada allá. La compra otro atacante y va y llama a nuestro cliente y dice, venga, nosotros tenemos la información de su plano, de su edificio, de su diseño. Entonces necesitamos que me paguen una plata para yo devolverle la información. El cliente en ese momento, ¿qué va a decir? Pues va a decir, venga, pero yo sé que esto vino de un ataque cibernético. La primera pregunta es, ¿de dónde sacaron esa información? La segunda es responderse hacia esa pregunta y es de tal compañía que son nuestro partner y esa compañía fue, digamos, fue atacada y fue, digamos, vulneró esa confianza y esa privacidad con la cual yo le entregué la información. Además de pedirle a ustedes que lo indemnicen, porque les van a pedir, venga, devuélvame la plata que yo le pagué al atacante, porque yo estoy segura que eso fue debido a su incidente cibernético. Además de reclamarle y de pedirle esa plata, lo que va a pasar es que el cliente le va a poner una demanda. Entonces, si ven cómo vamos desencadenando todos esos sucesos desafortunados luego de un incidente cibernético, entonces fíjense cómo todo esto va siendo como una cadena de eventos desafortunados, tal cual, porque además tú tienes que poner un abogado. ¿Cuánto puede demorar una demanda de estas y qué plata? Si yo soy un proveedor de una constructora grande, si uno es chiquito, pues ante una constructora, ¿cuántos abogados no tendrán no tendrá esa constructora? ¿Será que yo tengo alguna oportunidad de ganarme una demanda pues con lo que tengo? Tal vez sí, tal vez no, pero fíjense lo importante que es tener esto en mente. Ahí creo que tienen una pregunta, pero no sé si avanzamos y al final les doy la palabra. ¿Les parece? Bien, de lo que tenemos que tener en cuenta o de los riesgos a los cuales podemos estar expuestos es las transacciones electrónicas fraudulentas. Miren, este tema del phishing, del correo que me llega, levanten la mano ahí desde la plataforma. ¿A quién le ha llegado el típico correo de pague la multa? Pague la multa y páguela ya. Levanten la mano. Ahora, el correo del SOAT. ¿Cuántos no fuimos afectados por el tema del correo del SOAT? Páginas iguales, idénticas, donde tenemos una de un lado, una página exacta del banco y tenemos otra página y nunca nos damos cuenta de la diferencia de las dos páginas y caemos y entonces resultamos pagando en una página que no es la correcta, una página fraudulenta. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de las transacciones electrónicas fraudulentas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, llega un correo del proveedor y dice, cambio de cuenta del proveedor, exactamente con el mismo, digamos, formato del correo del proveedor, el mismo logo, la misma firma, incluso el mismo correo del proveedor, diciéndome
venga, yo cambié la cuenta. De ahora en adelante me van a consignar a esta otra cuenta. Ahí lo que va a pasar es que nosotros vamos a confiar en que ese correo es del proveedor, en que es el logo del proveedor, en que es la cuenta del proveedor, ¿no? Vamos a consignar la plata a esa cuenta. Lo que va a pasar es que a la semana, entonces me va a llamar el proveedor legítimo y a decir, venga, no me ha llegado la plata, ya pasó una semana y nosotros tenemos por responsabilidades, necesitamos que nos paguen. ¿Cómo así? Pero si nosotros les mandamos el pago hace una semana, a mí nunca me llegó el pago. ¿Ven? Eso es un ataque que se llama phishing, viene de un correo malicioso, pero además es lo que llamamos las transacciones electrónicas fraudulentas, que básicamente somos víctimas de eso. Y uno podría decir, y cuando eso pasa, no sé si a ustedes les ha pasado y si han sido víctimas al final, o sea, si realmente se les ha materializado o solamente les llega el correo. Yo conozco mucha gente que incluso pues, uno que es experto todavía le pasa, o sea, dentro de la experiencia, todavía cae y todavía no puede identificar un correo de esto. Entonces, fíjense cómo el nivel de engaño es tan alto que es muy complicado identificarlo. Ahora bien, hay personas que me dicen, no, yo me siento de verdad tan mal porque le di clic. Y uno se siente mal, uno dice, no, pero ¿cómo fui yo a hacer eso? De verdad, miren el problema en el que metí la compañía. Entonces uno dice, no, pero de verdad, no, uno es víctima. Uno debe entender que es víctima de un ataque cibernético. Ese ataque o ese vector de ataque se llama ingeniería social. ¿Por qué? Porque hubo detrás de esa consecuencia, hubo un atacante que te estudió a ti, entendió que tú trabajabas en esa empresa, que tú eras la persona que pagaba las cuentas, buscó un correo, buscó cómo te llegan a ti los correos de ese proveedor, entendió que ese era realmente un proveedor de la empresa, y hizo todo, digamos, la investigación para que tú cayeras. Entonces, fíjense lo importante que es entender en las compañías que, ok, tenemos que prevenirlo, tenemos que hablar de esto con nuestros colaboradores, pero si pasa, entendamos que somos víctimas de un ataque cibernético, que no es que, pues, que uno tan despistado que va y le da clic, no. Entonces, fíjense lo importante de este tipo de cosas. Hay estadísticas que hablan de que el 93% de las empresas del sector construcción han sido víctimas de un ataque a través del phishing como vector de ataque. Entonces, el phishing o el correo malicioso es de los puntos en los que nosotros sin duda debemos concentrarnos. En este caso, definitivamente tenemos que entender cómo protegernos ante o cómo estar preparado ante esas situaciones. Si eso pasa, el banco me responde. ¿Quién me responde en caso de que eso pase? ¿Será que pierdo la plata? Son las preguntas que uno puede ir como desarrollando en medio de estos riesgos que les estoy contando, ¿no? Pero otro riesgo que tenemos nosotros en el mundo de la construcción, ustedes en el mundo de la construcción, está siempre involucrado con terceros, con proveedores, con partners, que de eso se trata el negocio, de poder gestionar nuestro partner, de poder entender con quién estamos haciendo negocios, ¿no? Pero ¿qué pasa si al que le sucede es a un proveedor nuestro? Si debido a un incidente tecnológico el proveedor no me pudo despachar la materia prima, y esa materia prima era la que necesitaba para poder avanzar en el proyecto. Y debido a ese hecho de que no me pudo llegar la materia prima, pues yo tuve pérdidas. Entonces ahí volvemos, interrupción del negocio. Nuestro objetivo en ciberseguridad es que el negocio no se interrumpa. Pase lo que pase, tenemos que salir adelante. Es lo que llamamos resiliencia digital. Pero fíjense lo importante que es tener controlado, tanto del lado del cliente como del lado del proveedor. ¿Qué pasa si a él es al que le entran con un virus y estamos compartiendo una aplicación? Y en la API, o sea, en ese punto donde se unen las dos aplicaciones, por ahí entra el virus y me afectan mis aplicativos. ¿Sí? ¿Quién me responde? ¿Será que el proveedor me dice, no, tranquilo, yo le pago lo que dejó de ganar? O me dice, no, tranquilo que yo le devuelvo la plata que perdió. No, ahí el proveedor no nos va a responder. Entonces, pensemos un poco en qué podemos hacer para protegernos en ese sentido, ¿no? Fíjense que hay estadísticas que hablan que el 39% de los ataques involucran terceros, un porcentaje importante. Y
Y en ese sentido, ahí hablamos un poco de la protección, del otro lado. ¿Sí? Ahí hemos hablado un poco de los riesgos y de cómo actúan los atacantes. Sin duda, con las nuevas tecnologías, los atacantes han venido concentrándose en algo o han venido, digamos, incrementando fuertemente su accionar debido, ¿adivinen a qué? A la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial ha sido un medio o una tecnología supremamente importante para los atacantes. Hay estadísticas o hay cifras que hablan de que desde que llegó ChatGPT o la inteligencia artificial generativa en general, se ha incrementado el número de ataques hasta 300%. Claro, porque si antes ellos entraban manualmente a mandar el correo, pues ahora, a través de la inteligencia artificial, lo que hacen es generar campañas automatizadas para que le lleguen a todas las organizaciones. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes? Encuentran en la dark web la base de datos de la organización, por ejemplo. Encuentran la base de datos de la organización y encuentran todos los correos. Esos correos se lo meten a la inteligencia artificial y básicamente lo que hacen es mandar phishing y mandar correos fraudulentos para ver quién cae. Ahora bien, cuando hablamos de phishing dirigido o correo electrónico dirigido es porque ya va direccionado a esa empresa. Yo necesito que esa empresa sea la que caiga. Ahí entramos con inteligencia artificial para rápidamente, el atacante pues entra con inteligencia artificial para atacar con mayor velocidad y mayor volumen. Aquí lo importante en este caso, por ejemplo, del phishing es el volumen. Mientras más cantidad de correos, alguien tendrá que caer. Y efectivamente alguien cae. Pero fíjense que también lo tenemos que ver desde la defensa. Desde la defensa se han venido desarrollando muchas herramientas o herramientas que realmente logran mitigar en gran medida este tipo de ataques. Por ejemplo, tenemos herramientas que se encargan de entender el comportamiento de los usuarios. Herramientas que dicen, esta persona se conecta todos los días a las 8 de la mañana. Venga, esa persona se conectó a las 3 de la mañana. Como raro, ¿no? Porque normalmente siempre se conecta a las 8 de la mañana. O hizo una transferencia a las 3 de la mañana, pero es extraño porque el comportamiento de esa usuaria es que hace las transferencias en horario de 8 a 12 del día. Fíjense que la inteligencia artificial, eso pensando en todos los usuarios que puede, por ejemplo, tener una entidad financiera. Fíjense que la inteligencia artificial genera valor porque puede hacerlo rápidamente. Hay herramientas maravillosas ahora que, por ejemplo, entienden hasta la forma como tú tecleas, como tú usas el teclado o como tú mueves el mouse para identificar si realmente eres tú o no eres tú. Hay herramientas que, por ejemplo, tienen casos de uso que dicen, bueno, pero si yo hice una transferencia desde Colombia y a la hora hay una transferencia desde China, pues eso es lo que llamamos en tecnología o en casos de uso viajes imposibles. Es imposible que tú hoy estés en Colombia y a las 2 horas estés en China. Entonces, fíjense cómo a través de la inteligencia artificial se han desarrollado herramientas que nos permiten mitigar y ponerle freno a los delincuentes en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con tecnologías emergentes como la computación cuántica? ¿Cuál es ese riesgo que tenemos a nivel de computación cuántica? Muchos hablan de que vamos a tener un día Q. ¿Cuál es el día Q? El día en que la computación cuántica descifre absolutamente todas las claves. O sea, todas las claves que ustedes tengan en mente ya no van a servir porque va a haber un computador cuántico que va a descifrar todas las claves que existen en la actualidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo los atacantes? Hay una técnica que se llama Harvest Now, Decrease Later, que con esta los atacantes están capturando información. Claro, uno dice, no, pues que la capturen, igual está cifrada. Tiene un código con el cual ellos no lo pueden ver. Entonces, claro, se meten en las redes y te toman toda la información que puedan. Está cifrada, ok, no la puedo ver. La almacenan, la cultivan, la dejan ahí, de tal manera que cuando ya la computación cuántica tenga, o cuando ellos tengan acceso a un computador cuántico que pueda descifrar la información, ahí la van a descifrar y ahí nos van a llamar a extorsionarnos. Porque ya va a existir ese día Q, donde
ya no vamos a tener ese cifrado de las claves. Entonces, hay tecnologías que en definitiva vienen avanzando, vienen aportando del lado de la defensa, pero también del lado del ataque, pero también de la defensa. Mucho se ha desarrollado en cuanto a criptografía postcuántica. ¿Cómo encriptamos esa información? ¿Cómo le ponemos un código que resista a la computación cuántica? Eso es lo que llamamos criptografía postcuántica. Entonces, desde la defensa también hemos desarrollado herramientas, pues que sin duda nos van a permitir de protegernos ante este tipo de situaciones. Entonces, fíjense que todo tiene que ver al final con la protección, ¿no? Con la protección. ¿Con la protección en qué sentido? En tecnología, nuestras compañías deben tener, digamos, lo que nosotros llamamos en Sura, lo que nosotros llamamos en general, esos mínimos de ciberseguridad, no para un servicio puntual o para un producto puntual, sino para que estemos conscientes de la necesidad de tener protección. ¿A qué nos referimos con protección? Técnicamente, venga, compremos un antivirus. No podemos seguir teniendo el antivirus free, gratis. Invertamos en un buen antivirus de los computadores. Otro tema, tengamos copias de seguridad. Digámosle a nuestro gerente de tecnología o nosotros mismos, descarguemos periódicamente una copia y la guardamos en la oficina, en la casa, donde consideren, pero tengamos una copia de seguridad, ¿no? Para estar preparados en caso de que suceda. Ahora, ¿cómo están las contraseñas en nuestras empresas? ¿Será que tenemos todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6? O el nombre Colombia 2026, o esas típicas del nombre del gato o del nombre el año de nacimiento. Sin ningún carácter adicional. Tenemos que tener, ya es importante que nos sentemos como gerentes, como colaboradores, en cualquiera de nuestros roles, digamos, entender la importancia de tener una clave que sea robusta. Ahora, más allá de la clave, tengamos doble factor de autenticación. Entendamos cómo estamos protegiendo nuestro correo. ¿Realmente nuestro correo electrónico está siendo vulnerado o no está siendo vulnerado? Aquí les dejo, por ejemplo, un link que si quieren vamos a ir accediendo a este link, lo dejo acá, para identificar cómo está, digamos, cómo está nuestro correo electrónico. ¿Ustedes qué creen? Cuando metamos el correo electrónico en esta herramienta, ¿va a salir limpio completamente o no? ¿Les parece si hacemos la prueba? Sí, creo que alcanzamos 5 minuticos. A ver, entramos a este correo. Bueno, se lo puedo poner por aquí en el chat. Ahí podemos entrar a este correo, a esta página. Yo lo acabo de poner en el chat, no sé si esté bien. Y te iba a comentar que teníamos 3 manitos levantadas. Vi al ingeniero Pablo Fontecha, a Omar Gómez. Bueno, si quieren vamos respondiendo las preguntas mientras entramos a esta página, pero los que quieran pueden ir avanzando. Aquí pueden poner su correo electrónico, ojalá el personal, ese personal que tenemos hace 20 años, que yo todavía digo, no podemos seguir teniendo el correo de hace 20 años, es el momento de decir, ok, ya cumplió su ejercicio, vamos a cambiar de correo, aunque entiende uno que el cambio de correo es realmente todo un tema porque tenemos que cambiarlo en las plataformas. Entonces vamos a poner acá el correo. Por ejemplo, yo pongo el mío con el que trabajé mucho tiempo de hacker. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, 12 brechas de seguridad. Este correo ha sido completamente difundido en la dark web, en todas las dark webs, mejor dicho, en todo el mundo entero del delito. Ahí está involucrado mi correo. Pero fíjense que aquí tenemos una idea. Miren, en el 2021 hackearon el LinkedIn y por ahí derecho se apoderaron del correo. Ahí le robaron a LinkedIn los niveles de educación, el email, el género, la localización geográfica. Miren todo lo que puede hacer un atacante con esta información, ¿no? Nada más el tema de ingeniería social, pues ahí tiene casi que toda mi información. Twitter en 2023, digamos, vulneraron a Twitter y se robaron toda la información y por ahí derecho mi correo electrónico, ¿no?
Canva también, por Canva también se robaron la información. Entonces, mi invitación es que hagan el ejercicio y me cuentan cómo les va. Ahora sí, levanten pues las manitas. Ingeniero Pablo nos ha enviado una manita. Omar. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, Omar, buenas escuchan? noches, un gusto. Hola, muchas gracias, Tania, y a mi doctor John Suárez por estar acompañándonos en esta tarde y compartiendo el conocimiento. Pues más que el opinar sobre toda la sabiduría que tú tienes y dominas sobre el tema, es sí ratificarle que somos muy vulnerables tanto en la vida personal como pues en la vida empresarial con el tema de estos hackers. Y me pasó hace 20 días. Ah, sí, ¿qué te pasó? Cuéntanos. De la cuenta corriente me sacaron 2 transacciones por 4 millones de pesos. Ay, Y yo qué dije, dolor, de verdad. ¿cómo lo hicieron? Pues bueno, afortunadamente digamos que me di cuenta a los 20 minutos, llamé al banco, lo reporté. El banco se tomó 15 días hábiles para darme respuesta. Yo estaba muy escéptico porque yo dije, bueno, pues si fuese la tarjeta de crédito me responden por el seguro de la tarjeta. Y dije, pero de la cuenta corriente. Bueno, el banco dijo el otro, este señor nunca ha tenido una reclamación, me imano tantos años, muy buen movimiento. Hagámosle pues el favor vamos de a perdonar la vida. Ok, estuvimos de buena, que llaman. Me volvió el alma al cuerpo. Entonces, de verdad que sí, yo sé, Tania, la importancia de lo que tú dices, de las claves, digamos, de proteger muy bien la información, pero yo creo que, no sé si en nuestro gremio, no, digamos que a nivel general, es falta de conocimiento de cada uno de nosotros, falta de preocuparnos más por eso, porque sí, todavía nuestros correos son la clave del gato y 1975. Eso es así. ¿Para qué le digo que no? Sí. Así es, Entonces, así es. ese era como mi pequeño aporte ahí. Buenísimo, excelente. Gracias, Omar, por tu aporte. Aquí lo importante es que seamos conscientes de que ya las claves ya pasaron a otra historia. Más allá de la clave, acá tenemos que configurar el doble factor de autenticación. Uno dice, pero aquí ese correo de Gmail, de Google, que me llegó otra vez con el cuento del código. No, tomémonos el tiempito de configurar, entrar al correo de Gmail o el de Hotmail o el que tengan y configurarle el doble factor de autenticación, que es básicamente lo que hace que le llegue un código al teléfono o al correo, mejor al correo, porque los teléfonos ahora cambian la SIM. No sé si alguien le ha pasado el cambiazo de SIM, que te cambian la SIM y resulta que el código le llega al SIM, a la otra SIM. Entonces, el código que se supone que es el que me está protegiendo, pues se lo lleva al atacante. Entonces, fíjense lo importante que es configurar el doble factor de autenticación, que es el código, pero que le llegue al correo. Bien, no sé si alguien más quiere contarnos una experiencia o tiene alguna pregunta relacionada con el tema. De hecho, Buenas, si tienen de pronto desactivada el micrófono, la cámara, solamente es que levanten la mano y yo se los activo, no hay ningún problema. El ingeniero Luis Fernando nos va a hablar. sí, a mí me pasó un cuento muy complicado hace un año que de mi tarjeta de crédito en cuestión de 15 minutos me sacaron 15 millones de pesos. O sea, y eso fue unas compras que hicieron venturosamente con el BBVA. Yo tuve suerte, pero estuve 2 meses en que me decían, pague mientras tanto. Pero sí fue complicado y fue doloroso y a partir de ahora yo mantengo mis tarjetas de crédito, las mantengo apagadas y solamente cuando voy a utilizarlas las prendo, hago el pago y vuelvo las apago. Pero eso cuando Es le una pasa a buena uno es práctica. complicado. A mi hijo le Ya, pasó con la entonces, esposa que le sacaron de Bancolombia y no le pagaron. Entonces, qué eso de barra. uno depende del banco también y igual que Omar tuvimos suerte que nos restituyeron nuestros dineros.
Bueno, no nos restituyeron, nos quitaron la deuda. Muchas gracias, Claro, Tania. no, y además que uno debería hacerle esa pregunta al banco, ¿no? Pues, ¿por qué no? Mañana, tarea, preguntarle al banco, venga, ¿qué pasa si yo soy víctima de un fraude cibernético, de un ataque cibernético de transacción fraudulenta? Digan que el banco diga, bueno, sí, no, y si no, pues ya estamos preparados. De eso, en eso consiste lo que les comentaba, que es el otro nivel de los que ya están en otro nivel, ya están pensando en resiliencia digital. Resiliencia, recuerden que en la pandemia esa palabra fue muy famosa y es, tengo una operación normal, llega algo como un resorte, ¿no? Llega algo que cambia el estado, yo tengo que volver a estar en mi estado normal. Si me roban, yo tengo que ver quién me devuelve. Entonces, preguntémosle mañana mismo al banco, venga, si tenemos la posibilidad como empresa a nuestra cuenta corriente, por ejemplo, si nos pasa esto, ustedes nos responden sí o no. ¿Mm? Entonces, es un poco ese el mensaje, ¿no? Pensemos un poco en cómo estar preparados. Como les decía, hay dos temas importantes acá. La tecnología por un lado y por el otro lado, pues la tecnología para protegernos, esos temas básicos tenemos que ir avanzando como un antivirus, una clave, un doble factor de autenticación, eso digamos que nos tenemos que proteger en ese sentido, pero siempre hay manera de que nos vulneren. O sea, nadie está exento de ser víctima de un ataque cibernético. En este sentido, pues hay otras soluciones que se encargan de lo que llamamos el riesgo residual. Y el riesgo residual es eso que cuando todo falla, técnicamente o tecnológicamente, ese riesgo que tenemos que aún sigue latente, pues es el que deberíamos manejar con otro tipo de elementos, como por ejemplo el seguro cibernético, que ahí con ASA Seguros y con John, pues pudieran ustedes eventualmente conocer un poquito más de la solución. Miren, esta solución, por ejemplo, la que trabajamos con Sura. Yo soy experta en riesgo cibernético de Sura y la que trabajamos cubre todo lo que les mencioné anteriormente. O sea, en resumen es todo lo que les mencioné anteriormente. El tema, por ejemplo, de la respuesta ante incidentes, ellos responden, daños propios, eso de que mi empresa dejó de trabajar, las consecuencias con el tercero, ¿sí? Entonces, entendamos, en general el mensaje, más allá del producto, es primero, concentrémonos en cómo estar preparados. Porque, como les digo, hay dos tipos de empresas. Una la que ya ha sido hackeada y otra la que no sabe que ya ha sido hackeada. Recuerden que los atacantes están hasta 120 días en el sistema sin ustedes ni darse cuenta. Entonces, fíjense que aquí lo importante es resiliencia digital, estar preparados ante un ataque cibernético. Bien, esto tenía para contarles. Muchas gracias por... no sé si tienen preguntas adicionales. Si hay preguntas adicionales, es el momento. Yo sé que yo vi manitos levantadas por ahí al ingeniero Pablo Fontecha. Ingeniero, tienes el micrófono, puedes activarlo. Eso. Buenas noches, Tania, gracias por la Hola, información. ingeniero, ¿cómo estás? Con gusto. Bueno, pues literalmente lo que mencionas es el día a día, lamentablemente es el día a día, pero sí es importante que, que nos puedas apoyar o mencionar cuáles son las herramientas, estrategias o, o aquellas formas de poder mitigar este riesgo. Si tal vez tú nos puedas asesorar, acompañar o recomendar empresas, personas o algún tipo de programas que podamos utilizar con el firme propósito de mitigar este riesgo, porque, pues bueno, no sé si es que todos los que nos incluimos en esta reunión nos pasó que ya nos hackearon. En mi caso fue un monto bastante importante, alrededor de 20 millones. Literalmente me los devolvió Bancolombia en cuestión de 5 días, pero pues según me dicen, conté con mucha suerte y también me enseñaron a utilizar un poco la aplicación en donde uno crea bolsillos y su dinero Bolsillos, esa es buena. lo envía a los bolsillos, ya que allí pues necesita una validación para hacer, o sea, digamos que es un dinero que no se ve en la cuenta, entonces pues también lo comparto por si lo pueden hacer cada uno dentro de sus operaciones y descargar y ahí cargar un bolsillo realmente no tarda más de 5 o 7 segundos, entonces digamos que es una práctica que ahora estoy acostumbrando a hacer. En el dinero de mis cuentas los paso a bolsillos, que sigue estando en la cuenta, pero digamos de una forma oculta hacia los delincuentes. Pues bueno, eso fue lo que me dijeron y quería contarte esto también para que me corroboraras Excelente, esa muy bueno. información.
Muchas gracias de verdad por la información, por el tip. Esa ya también la hago. Yo tengo bolsillo para el pago del colegio de los niños, tengo bolsillo para pagarle a la señora que me ayuda, tengo bolsillo para gastos varios, tengo como 5 bolsillos. Y yo prácticamente en la cuenta, en la base de la cuenta, no Tienes es un tengo sino camuflado y como un 5.000 chaleco. pesos para pagar el SIP. Y eso, lo recargo, lo saco del bolsillo cuando sé que voy a moverme mucho y necesito más de un SIP. Entonces, esa es muy buena estrategia. Muchas gracias. Y en cuanto a herramientas, bueno, herramientas hay muchas. Nosotros desde Sura, pues normalmente no ofrecemos como marcas concretas. Lo que sí hablamos es de prevención. En Sura siempre hablamos de prevención. Hay que hablar con los colaboradores. Nosotros mismos tenemos que hablar con nuestra esposa, con nuestros hijos, tener una clave en la familia. Ya saben que esa llamada de estoy en un accidente, necesito que me envíes plata ya para allá. Bueno, deme la clave. ¿Cómo así? ¿Pero de qué me hablas? Si estoy aquí en un accidente y el hijo suyo está acá muriendo. Entonces, deme la clave. Sí, en mi familia lo hacemos, deme la clave. Entonces, concientizar a nivel personal, pero también empresarial. Miren que muchas veces no pensemos que uno le dio clic por bobo, por tonto, sino que somos víctimas de un engaño. Concienticemos a nuestros colaboradores. En Sura, por ejemplo, tenemos valores agregados que tienen que ver con esas charlas de concientización. También tenemos valores agregados que es analizar en su empresa, sea que tenga 3 o 20 computadores, cuáles son esas vulnerabilidades que puede tener. Hacemos phishing dirigido. Esto es muy bueno cuando las empresas quieren reforzar el tema de los correos maliciosos. Le mandamos phishing a todo el mundo a ver quién cae. Yo, por ejemplo, caí en uno después de pandemia en fiesta de fin de año. Pues claro, todo el mundo quería fiesta de fin de año después de tener 5 años o no sé, 3 años sin fiesta, entonces ahí caímos mucho. Fíjense que hay cositas que uno puede avanzar desde la prevención, siempre estar muy consciente de que va a pasar. Gente, queridos ingenieros, esto va a pasar. Ya les pasó, como mencionaban, pero incluso a nivel corporativo va a pasar. Les van a hackear la información, les van a capturar y les van a cobrar por la información. Entonces, si eso pasa, tengamos un protocolo para entender qué vamos a hacer, porque en la medida en que estemos preparados, podemos avanzar de mejor manera ante esta situación. Y por supuesto, la póliza cubre pues prácticamente todo lo que mencioné, va más allá de cubrir, de indemnizar como normalmente son las pólizas, sino que además están desde el antes, desde el durante, porque tienen a quién llamar, y por supuesto al final, pues tienen la manera de que financieramente su negocio siga avanzando y puedan seguir pagando una nómina, seguir pagando proveedores y demás. Esa sería como mi recomendación. Y una persona que desde hace rato estaba tratando de hacer una pregunta antes de que tú te nos vayas. Sí, adelante, por favor. Creo que es que al ingeniero se le quedó la manito arriba. Creo que fue eso. Allá. Bueno, de acuerdo. Creo que fue eso. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, gracias Tania por compartir con nosotros pues tu información. Bueno, veo que, bueno, alguien ingresó. Gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias también a don John por el tiempo, por ayudarnos a comprender mejor los riesgos digitales que enfrentan actualmente las empresas del sector, así como las acciones que podemos implementar para proteger esa operación, esa información, ese flujo de caja que es muy importante para todos. Y pues agradecemos también a todos los asistentes por acompañarnos en esta nueva jornada ProMartis. Su participación y el interés siguen fortaleciendo los conocimientos cada semana.